Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estén viendo. El día de hoy y en esta segunda ronda yo les voy a exponer sobre el federalismo y la descentralización. Este tema no va enfocado necesariamente a algún país en especial, sin embargo son como conceptos y la manera en cómo se van abordando estos conceptos, cómo se han abordado a lo largo del tiempo, cómo son definidos, cuáles son sus características, entre otras cosas. Bueno, para iniciar va a ser con el federalismo, posteriormente con la descentralización, para ir como comprendiendo un poco estas dos dimensiones y estas dos palabras, que dentro de lo que es la palabra pues tienen un significado pues muy hondo y que se les puede pues aprender muchísimo. El federalismo proviene de la palabra de latín feudus, que significa pacto, y se refiere a un acuerdo donde las entidades territoriales de un país se unen para conservar su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones tanto políticas como administrativas dentro de cada uno de sus países. Además, el federalismo se puede entender como una doctrina política que plantea la creación de un Estado múltiple, diverso, en la que diversos estados, ya sean, se pueden denominar como estados, provincias, cantones o regiones, se asocian para construir un único gobierno. Esto significa que muchos estados se juntan para construir, para formar un país y gobernarse en conjunto, pero sin perder todo su autonomía. Ellos ceden, por ejemplo, en México, estamos compuestos por entidades federativas, que son los estados, ¿no? Entonces, cada uno de esos estados cede una parte de su autonomía hacia la federación. Eso no quiere decir que ya no van a tener autonomía o soberanía, ¿no? Sino más bien que se ceden ciertas facultades, pero pues va funcionando de esta manera. Además, pues en este sistema político de que es el federalismo, los diferentes estados conservan leyes y autoridades que les son propias. Es decir, dentro de cada estado, de cada cantón, de cada provincia, se tiene una constitución, una carta magna, por la cual ellos se están rigiendo, no se rigen necesariamente por una única constitución, que claro, hay una constitución que es la federal, que tiene como mayor soberanía, o la que está dentro de si lo colocáramos en una pirámide, pues es a la que se tienen que regir, ¿no? Pero dentro o internamente, pues ellos tienen sus propias leyes. Además, pues se delega cierto grado de autonomía y algunas libertades a un organismo autoridad general, que es precisamente el Estado. Además, pues el federalismo busca que los organismos que conforman los estados estén asociados para poder ejercer funciones de forma plena y libre. Por esta razón, los estados federales son responsables tanto de asuntos jurídicos, de asuntos educativos, de asuntos financieros, entre algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en la parte financiera, pues se encargan los estados y no necesariamente tiene que ser como a nivel federal el que se esté encargando de lo que puede pasar al interior de cada uno de la entidad. Además, bueno, el federalismo pues se puede definir como el sistema político donde los estados conservan su soberanía, que es algo muy importante, no perder ese tipo de soberanía, que es algo que pues no pasa, por ejemplo, en los estados unitarios, ahí se pierde totalmente la soberanía. Aquí pues se sigue conservando dentro del federalismo, es algo importante, por lo que pues eso le da cierta autonomía en sus decisiones políticas y administrativas al interior, como lo mencionaba. Además, es un hecho reconocido que el federalismo moderno surgió en los Estados Unidos, cuyo sistema de gobierno se caracterizó por la integración de un Estado nacional determinado y limitado en sus poderes por el pueblo soberano, quien es la fuente constitutiva tanto de los estados de la federación como del Estado nacional, todo lo cual quedó plasmado en un acuerdo formal que es el documento constitucional, ¿no? Recuerdo mucho la exposición del compañero Pepe cuando él nos decía, nos hablaba un poco sobre el federalismo, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso, bueno, era del federalismo mexicano, en el caso de México, nosotros creemos que el federalismo pues ha sido prácticamente porque lo adquirimos como un benchmarking, ¿no? Lo agregamos acá en México,
Sin embargo, eso en cuanto a su historia, pues trae muchas cosas detrás, ¿no? En cuanto a sus orígenes, en cuanto a la conquista española, en el cómo fue que nosotros llegamos hasta el federalismo, ¿no? Pero eso pasa en México. Sin embargo, pues históricamente ha sido como reconocido que fue realmente Estados Unidos quien comenzó a poner en práctica este tipo de sistema político. Además, pues en este modelo de federalismo, originalmente pues el poder legislativo es el que tendía a ser dominante anteriormente, quedando integrado por dos cámaras. La primera, que era representada en términos de igualdad, que era pues, el Senado, y independientemente de sus dimensiones sociales o territoriales. Y la segunda, que era representando a la población, que era precisamente la Cámara de Representantes. Y pues con esta fórmula es que se pudo integrar el nuevo gobierno nacional, con algunas funciones y recursos limitados obviamente, pero se preservó a la vez la autonomía de los gobiernos de cada uno de los estados. Y fue así como comenzó a surgir el federalismo en cuanto a la historia. Además, pues se podría decir que existen casi tantos federalismos como actores que tratan de este mismo asunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, de acuerdo con Levy, el federalismo se entiende de dos maneras. La primera es como una técnica de organización constitucional y la segunda como una ideología comparable a otros ismos. Por ejemplo, la ideología del socialismo y el liberalismo. Es decir, en este segundo sentido de los ismos, el federalismo en esencia significa libertad y al mismo tiempo significa orden de gobierno. El federalismo, pues en estos ambos conceptos subyace la idea de asociación voluntaria de varias entidades, es decir, nadie les obliga a estas entidades federativas, provincias, cantones, estados, nadie les obliga a ceder cierta autonomía, sino más bien se hace de una manera voluntaria. Una vez que se hace esto, se forma el gobierno nacional y se comienza a organizar un estado que se encargue de las funciones comunes, ¿no? Por ejemplo, la emisión de moneda, pues ya son cosas comunes para todos los estados. La defensa nacional, igual es algo pues, que pasa para todos, que aplica para todos. Representar el estado ante el exterior, arbitrar conflictos entre dos o más estados que puedan existir y otras más de carácter general, pero sin que las instancias asociadas pierdan autonomía ni que el gobierno local se considere subordinado al nacional. De esta manera, cada uno de los estados tiene cierto nivel de autonomía, pero no están subordinados totalmente, ¿no? Sí los ceden a la entidad nacional, pero no se subordinan a ello. Es algo pues importante dentro del federalismo. ¿Cuáles son las partes de una federación? Es una buena pregunta. Pues estas partes se componen prácticamente de un territorio, de una población, de instituciones económicas y sociales, así como de una cultura propia. Pero, ¿qué es lo que causa el federalismo, no? Estas causas pueden ser muy diversas de acuerdo, como lo mencionaba la historia. En el caso de México, y lo vuelvo a citar, pues el origen del por qué orilló a tener este sistema político, pues fue prácticamente la conquista española, ¿no? Y posteriormente pues está este ánimo de independencia, revolución que comenzamos a tener y que nos orilló a adquirir este modelo federal, ¿no? Que pues, de nuestros vecinos, pero no necesariamente por eso. Pero pues prácticamente las razones de manera general pueden variar, pueden tener diversos territorios o estados nacionales para asociarse en una entidad federativa, pues por lo general apuntan a la extensión de su territorio. En esta extensión de su territorio, bueno, en primera instancia la extensión de su territorio. Aquí los gobiernos federales son idóneos para países vastos o extensos territorialmente, ya que los recursos y las decisiones cotidianas más elementales pueden ser tomadas de manera independiente dentro de cada lugar y no es como tan difícil. Después, en segundo término, las diferencias de la población. El federalismo también aplica porque a menudo los países federalistas son uniones de estados soberanos compuestos por poblaciones que son muy distintas, tanto étnica, cultural o lingüísticamente, por lo que en este sistema político pueden agruparse sin sacrificar ninguna de sus diferencias o de sus individualidades.
Es decir, por ejemplo, para la pluralidad, para lugares que son totalmente plurales, totalmente distintos en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres, tradiciones, pues aplica muy bien el federalismo, porque de cierta manera pues se respeta sus ideales y no se les somete a una sola cultura o a una sola tradición, sino que más bien la pluralidad cabe muy bien dentro del federalismo. En tercera instancia es la debilidad frente a un enemigo común. Es porque se ha adquirido el federalismo, porque en muchas ocasiones pues las federaciones surgen como una respuesta que es mancomunada de estados o naciones débiles, porque por separado pues serían prácticamente pues como incapaces de lidiar con una situación que sea de gravedad. Además pues cuando tienen como un enemigo o una crisis de algún tipo y se encuentran sumando sus fuerzas, pueden ser más poderosos y vencer hacia el exterior. Entonces el federalismo, cuando va uniendo fuerzas, cuando va uniendo estados, provincias o ciertas entidades territoriales, pues va ganando fuerza y además se comienza a legitimar, que es algo pues muy importante dentro de... Que otra de las características del federalismo es que pues precisamente tienen una constitución federal, que es el primer paso hacia la federación. También se llama como se puede llamar Carta Magna, ¿no? Aquí se sientan las bases para el acuerdo entre los diversos territorios o las diversas naciones que desean tener un gobierno común. En este documento se establecen los términos que se dará a la unión y se detalla la repartición de cada uno de los poderes dentro de la federación, las responsabilidades y las libertades que puede tener cada uno de los estados. Prácticamente se trata de un texto legal que va por encima de las constituciones regionales, con que cada estado o provincia puede decidir gobernarse hacia el interior. Las principales características del federalismo. Para entender mejor el federalismo, existen 4 características que son esenciales, así como principios y procesos operacionales que son esenciales hacia un sistema federal. El primero es la Constitución escrita, también conocida, les decía, como Carta Magna, que es una necesidad de las democracias para formar sus federaciones y para regular los principios por los que se regirá su gobierno. La segunda característica es la división territorial. El federalismo está constituido por la división de poderes sobre la base geográfica de cada uno de los territorios. La tercera característica es la descentralización, y que es algo muy importante y más adelante se va a ir tocando este tema. Aquí pues cada territorio toma sus decisiones respecto a la provisión de ciertos servicios en sus respectivas jurisdicciones geográficas que tienen. Y en cuarto lugar, o la cuarta característica, es la Suprema Corte de Justicia. Esta es prácticamente para contrarrestar la rigidez que tiene la Constitución escrita. Se requiere obviamente la acción judicial para que se interprete dicha Constitución y para que se puedan ir efectuando los cambios necesarios dentro del federalismo. Después, algo importante es que anteriormente el federalismo se clasifica como en federalismo clásico, después hay como un pico plano del federalismo y finalmente se llega al federalismo moderno. En el federalismo clásico pues es la manera en cómo siempre o históricamente se planteó desde sus inicios se planteó el federalismo, y pues este tipo de federalismo representa la unión de varias entidades políticas que se asocian por intereses comunes. Estas delegan ciertas actividades a un gobierno central, es decir, una delegación de la periferia hacia el centro, no del centro hacia la periferia, porque pues no sería federalismo. En su arreglo constitucional, la soberanía, que es algo súper importante, de las partes se mantiene, es decir, es la fuente de un sistema legal que se va fundamentando, que fundamenta los derechos y las responsabilidades de las entidades, así como las relaciones entre estas y el gobierno central. Además, pues hay una difusión de poder distribuida en diversos órdenes de gobierno. Se dice órdenes, no se puede hablar de niveles porque no hay una jerarquía definida dentro del federalismo, sino más bien son órdenes de gobierno, es decir, la parte federal, la parte estatal y la local, ¿no? Y además pues tiene sus jurisdicciones delimitadas en los aspectos políticos, legales y judiciales. Las instituciones políticas de las partes del federalismo tienden a ser muy similares en cada división territorial,
pero tienen un funcionamiento autónomo. Es decir, son similares a las que se puede tener en un estado, a la de otro estado, pero su funcionamiento es autónomo. Es decir, no hay alguien que les esté dictando el cómo se deben de hacer las cosas dentro de cada división territorial. Además, la Constitución y las leyes de las entidades de la Federación guardan cierta uniformidad, pero hay amplios márgenes de independencia para legislar las cuestiones locales. Tú puedes legislar de una manera así parecida, por ejemplo, las constituciones estatales o locales son muy parecidas a la Constitución máxima, ¿no? En el caso de México sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Son un poco parecidas, pero al final de cuentas tú decides si se hace o no dentro de cada estado. Además, pues las relaciones entre las regiones pues son simétricas y asimétricas. Estos son términos importantes en el sentido de que pues en el primer caso la simetría se expresa en la igualdad formal de cada una de las partes, como su nombre lo dice, ¿no? Igualdad. Por ejemplo, tienen derechos similares, representación pareja en los parlamentos nacionales por región y proporcional al número de habitantes. Sin embargo, la parte de la federación asimétrica o las regiones asimétricas se dan los aspectos de territorio, de población, de economía y de cultura, que si bien vivimos en una federación y los estados son un poco similares en cuanto a la manera en cómo se rigen, en cuanto a los derechos, a las leyes que les mencionaba, pues lamentablemente no en todos los estados se logra la misma economía, no se puede tener la misma cultura, no se puede tener la misma población, el mismo PIB, por ejemplo, el mismo crecimiento, muchas características de estas que pues lamentablemente no se pueden homologar con todos los estados, y es cuando hay pues algo importante del federalismo, que comienza a surgir esta discrepancia y comienzan, por ejemplo, a verse las brechas entre mucha desigualdad, ¿no? Entre ricos y pobres, los ricos cada vez haciéndose más ricos y los pobres pues cada vez haciéndose más pobres. Además, pues para muchos la idea del federalismo, de este federalismo clásico, pues ya no aplica a las sociedades contemporáneas, ¿no? Estamos en nuevos tiempos, ya no nos podemos quedar como en el federalismo de antes, en el federalismo que desde un principio se planteó, se definió, sino más bien tenemos ahora una globalización y un poscapitalismo. No se puede pensar ni ejercer como la manera en que se pensó en los siglos XVII y XVIII. No podemos seguir pensando en pleno siglo XXI con este tipo de ideas, sino más bien existe un nuevo federalismo, y este nuevo federalismo ofrece nuevas perspectivas de libertades, de orden. Además, pues es más la colaboración en los gobiernos ahora, entre los gobiernos y no la soberanía, la que debe predominar en las relaciones intergubernamentales. Debe de haber como esta comunicación, el comenzar a hacer equipo para que las cosas comiencen a funcionar. El federalismo clásico siempre se entendió como una categoría de política, y ahora se entiende más bien como una categoría de administración pública, el gobierno en acción. El nuevo federalismo, de esta manera, pues es una doctrina y un sistema de organización jurídica que se tiene, y tiene su base en la asociación voluntaria de las partes y en la delegación de porciones de soberanía. En resumen, se delegan la soberanía de la periferia hacia el centro. Por ejemplo, hay una frase importante que mencionaba el presidente Nixon en 1971, donde decía: mientras más alejado está el gobierno del pueblo, pues más fuerte es el gobierno y más débil el pueblo. Entonces se trata de contrarrestar, de invertir esta frase que se tiene, y tiene que haber ahora toda esta parte de la nueva gestión pública, de la nueva gerencia pública, New Public Management, que funcionan y que es el gobierno más cerca de los ciudadanos, ¿no? Todo cerca del ciudadano, y se trata de hacer nuevo equipo, de que el gobierno siempre esté ahí atendiendo a las necesidades, y de que no sea como que, sí tengo un gobierno, pero quién sabe dónde esté, ¿no? Entonces, pues prácticamente es como los nuevos ideales que van aplicando ahorita a las nuevas necesidades del ciudadano, que se puede ver cliente, ¿no? Como de acuerdo al capitalismo, qué es lo que quiere el cliente, pues tienes que ofrecerle siempre cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues es como lo que trata de entender el nuevo federalismo. Y bueno, además, pues dentro del federalismo pues se tiene que descentralizar ese poder, ¿no? Este es otro tema donde, pues por ejemplo, un elemento importante, muy importante en el federalismo es precisamente la descentralización de este poder. Esto significa que cada provincia
o Estado ejerce las competencias mínimas burocráticas, jurídicas o sociales que vayan garantizando su correcto funcionamiento. De esta manera, pues cada provincia, operado por cuenta propia, sin necesitar la aprobación o el apoyo del gobierno federal, hasta donde les sea posible. Esto se refiere especialmente al manejo de la justicia, de la administración de los servicios básicos, de las decisiones sociales, de las decisiones educativas, entre algunos otros elementos. Y es así como pues vamos como cerrando el tema de federalismo y vamos abriendo como esta parte de la descentralización que es parte del federalismo y que se encuentra dentro de él, ¿no? Aquí tomé la cita sobre una lectura que nos envió el doctor Oscar sobre Chanes Nieto, que refería sobre la descentralización, decía lo siguiente, ¿no? La descentralización ha sido, es y será seguramente un tema controvertido. Su concepto, alcance, contenido, ventajas e inconvenientes estudiados desde antaño continuarán siendo debatidos. Esto en el sentido de que la descentralización siempre ha contemplado ambigüedades y aún la sigue contemplando, además de contradicciones, en el sentido de que pues ni en la literatura ni en los análisis que se han tenido se ha hablado de situaciones concretas. Es muy ambiguo. Mencionar la palabra descentralización es algo como que súper concreto y eso pues acarrea como problemas en definiciones y cosas, pero pues voy a tratar de ser un poco objetiva y de ir dando como definiciones un poquito concretas sobre la descentralización para que vaya quedando clara. Entre sus características pues hay un traslado de competencias desde la administración central del Estado a nuevas personas morales o jurídicas que se van teniendo. El Estado va dotando de personalidad jurídica al órgano que es descentralizado. Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración central. La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y de un principio de participación. Hay principios generales de la descentralización que son los siguientes. Es permanente porque constituye una política permanente de Estado. Además es dinámica porque es un proceso que es constante y continuo. Además es irreversible porque el proceso debe de garantizar en el largo plazo un país especialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente más sostenible, así como políticamente institucionalizado, ¿no? Además es democrático, obviamente, porque es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero. Además, es integral, porque abarca e interrelaciona a todo conjunto del Estado en el espacio nacional. Es subsidiaria, esto es algo muy importante y va a haber un tema que se va a exponer sobre esto para que quede un poco más claro, pero bueno. Es subsidiario porque las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, eficacia, control de la población, si se efectúan de una manera descentralizadamente. Es gradual porque el proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno. Los objetivos específicos de la descentralización pues son muchos los objetivos, pero los específicos son en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel administrativo y en el nivel social. En el primero, que es en el nivel político, pues busca una unidad y eficiencia del Estado, ¿no? Además, una representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional. Una participación y fiscalización de los ciudadanos de los asuntos públicos y una institucionalización de sólidos gobiernos tanto regionales como locales. En el objetivo a nivel económico, pues lo que se busca es un desarrollo económico precisamente autosostenido y de competitividad. Cobertura y abastecimiento de los servicios sociales que se tienen, una disposición de la infraestructura económica y social, una redistribución equitativa de los recursos del Estado y una potenciación del financiamiento regional y local. Después, el objetivo administrativo. En esta parte pues se busca la modernización, la eficiencia, hacer más con menos,
la eficiencia en cuanto a los procesos y sistemas de administración, la simplificación de trámites en las dependencias públicas, la asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones, como esta parte de la burocracia, y en el objetivo a nivel social se busca la educación y la capacitación, orientados pues precisamente a forjar un capital humano, la participación ciudadana en todas sus formas de control, la incorporación de la participación de todas las comunidades y promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación precisamente de la pobreza. Además, la descentralización tiene ciertas autonomías de gobierno, es decir, esta forma en la que el gobierno puede decidir sobre lo que va a hacer, ¿no? Estas autonomías se dan en la autonomía es el derecho y la capacidad de manera efectiva del gobierno en sus 3 niveles, tanto de normar, regular y administrar cada uno de los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo respectivas a cada uno de estos momentos. La primera autonomía pues es la autonomía política que se le da a cada una región que se somete hacia el federalismo. Esta pues es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia. La autonomía administrativa es una facultad que se les adquiere de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. La autonomía económica es la facultad de poder crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la ley de gestión presupuestaria del Estado y pues las leyes anuales de presupuesto que se tiene. Existe la legitimidad y la redistribución del poder. La legitimidad dentro del federalismo es muy importante porque, como les mencionaba, es una de las características por las que muchas veces tú te adquieres o te sometes, algunos de los estados se someten al federalismo, ¿no? En este sentido, pues los fines de la descentralización política se encausan principalmente a la redistribución del poder, a otorgar mayores grados de autonomía a cada una de las entidades subnacionales y a la proporción de legitimar al Estado. En este sentido, pues la descentralización política se ha concebido típicamente como una respuesta a la crisis de legitimidad que han tenido algunos de los estados, y con este fin el Estado central de mantener el poder pues decide comenzar a descentralizar. Para que esto le vaya funcionando, comienzan a ofrecer concesiones a los gobiernos regionales y transferencias de recursos y de facultades a estos gobiernos para legitimarse y no sea como perdido su poder, ¿no? O derrocado o deje de ser legítimo. Además, provee mecanismos de instituciones políticos regionales para administrar el conflicto mediante el fortalecimiento de cada una de las autoridades de las autoridades locales. Por ejemplo, el caso argentino y el caso mexicano pueden catalogarse como ejemplos de la descentralización precisamente. Desde el centro, para recuperar una legitimidad erosionada, ¿no? Fue lo que pasó en estos 2 países. Su legitimidad estaba un poco erosionada, entonces pues optaron por el federalismo, ¿no? De esta manera pues fueron concediendo poco a poco, transfiriendo responsabilidades y buscando como descentralizar un poco el conflicto y comenzar como a volver a legitimarse, ¿no? Tengo una definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde dice: descentralizar no significa reducir la importancia de las autoridades federales ni de comprometer la unidad nacional. Descentralizar significa que el centro debe trabajar de una manera distinta. Es decir, aparte de sus funciones tradicionales en una economía de mercado, el gobierno central debe garantizar el equilibrio entre los diferentes territorios, no solamente mediante la aplicación de políticas activas, sino más bien mediante la introducción de la información a nivel nacional, así como sistemas de evaluación en cada uno de los proyectos para que esto vaya funcionando poco a poco y siempre está en constante evaluación para ver si esto está funcionando, ¿no? Y aparte pues para incrementar este nivel de calidad en cuanto a los servicios que está dando cada uno de los gobiernos en sus entes territoriales.
Bueno, estamos hablando de legitimidad, aunque parece un poco obvio o un poco pues, predecible, cuando hay una descentralización política efectiva que funciona como debe de ser, y aquí pues obviamente el caso hasta cierto punto de Estados Unidos, y una participación del poder, el gobierno central pues obviamente gana mucha legitimidad, gana grados de legitimidad, ¿no? Esto es muy importante porque si se hace cargo especialmente de proyectos, eh, la descentralización política, si se hace cargo de proyectos por medio de la política fiscal, pues van atenuando las desigualdades entre regiones ricas y pobres. Y eso realmente funciona dentro del federalismo porque les hace ganar mucha legitimidad y eso es pues muy importante. En cuanto a legitimidad y perfiles formales, pues la democracia de competencias de los órdenes de gobierno varía dependiendo de la naturaleza del sistema constitucional, de ya si son sistemas federales o unitarios, ¿no? En los estados federales existen diversos grados de autonomía para legislar dentro de su territorio subnacional, con sujeción única a los principios constitucionales, lo que denota para regular alguna actividad determinada puede haber tantas leyes y reglamentos como entidades. Sin embargo, en los estados unitarios no hay legislaciones regionales, sino más bien no hay legislaciones regionales, sino la norma nacional acomoda la competencia de todas las partes. Existe una única norma dentro de los estados unitarios. Las relaciones intergubernamentales de los órdenes de gobierno navegan entre los principios jurídicos de autonomía y de unidad. En un sistema federal pues se acentúa la autonomía jurídica y normativa, y en los sistemas unitarios predomina la uniformidad de una única norma. Esa es la diferencia. La legitimidad y la administración compartida. Aquí pues la descentralización administrativa es muy importante y tiene que ver fundamentalmente con arreglos institucionales para que la burocracia haga su trabajo y se presten los servicios. Supone incrementar la eficacia en la prestación del servicio de los usuarios, por ejemplo, la eficacia, cumplir el objetivo, la eficiencia, hacer más con menos, de los usuarios, de los ciudadanos, pues se puede decir de clientes en términos neoliberales, como les decía. Esto es lo que se pretende, ¿no? ¿Y qué pasa con la desconcentración? ¿Cuál es como la diferencia que existe de descentralización y desconcentración? No, porque algunos de estos pueden decir, ay, pues es solo lo mismo. Pero no. La desconcentración es una forma de descentralización que generalmente transfiere las tareas y el trabajo. Pero ahí está la clave, no transfiere la autoridad. En la descentralización sí se transfiere la autoridad. En la desconcentración pasa lo mismo que en la descentralización, se transfieren tareas, trabajos, pero en la desconcentración no hay autoridad. Además, pues esta representa una forma limitada de descentralización. La desconcentración presenta una forma limitada, ya que su poder y sus facultades para tomar decisiones dependen de la burocracia central. La desconcentración se realiza para incrementar la racionalidad burocrática, la eficiencia administrativa y acercar la prestación del servicio